Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Esta semana estudiaremos el fabuloso e interesante capítulo 27 de Génesis. Y para comenzar, quiero que leamos juntos el capítulo completo, así que abran sus Biblias en Génesis capítulo 27. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 27, lo cual es bastante conveniente. Génesis capítulo 27. Con el tiempo, después de que Yitzhak o Isaac envejeció y sus ojos se debilitaron de modo que ya no podía ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí. Mira, ya yo soy viejo, y no sé cuándo moriré. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo de caza, tus flechas y tu arco. Sal al campo y tráeme algo de caza. Haz que quede bueno, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma. Entonces te bendeciré, como primogénito, antes de morir». Rivka estaba escuchando cuando Yitzhak hablaba con su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traerla de vuelta, le dijo a su hijo Jacob: «Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, tu hermano: tráeme caza y prepárame un buen guisado, para que pueda comerlo. Entonces te daré mi bendición en presencia de Adonai, antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, préstame atención y haz lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta, y se lo llevarás a tu padre para que lo coma. Así te dará su bendición antes de su muerte». Jacob respondió a Rivka su madre: «He aquí, Esaú es velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque y sabrá que trato de engañarlo, y traeré una maldición sobre mí, no una bendición». Pero su madre respondió: «Que tu maldición caiga sobre mí. Solo escúchame y tráeme los cabritos». Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre preparó un buen guisado, como a su padre le gustaba. A continuación, Rivka tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y se las puso a Jacob, su hijo menor. Y puso las pieles de los cabritos sobre sus manos y en la parte lampiña de su cuello. Luego le dio el guisado y el pan que había preparado a su hijo Jacob. Él fue a su padre y dijo: «Padre mío». Él respondió: «Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me pediste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa y luego dame tu bendición». Yitzhak dijo a su hijo: «¿Cómo la encontraste tan rápido, hijo mío?» Él respondió: «Adonai tu Dios hizo que así sucediera». Yitzhak dijo a Jacob: «Ven aquí, cerca de mí, para que pueda palparte, hijo mío, y saber si en realidad eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a Yitzhak su padre, quien lo palpó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Y no lo reconoció, porque tenía las manos velludas como las de su hermano Esaú. Así que le dio su bendición. Él preguntó: «¿En verdad eres mi hijo Esaú?» Y él respondió: «Yo soy». Y él dijo: «Sírveme, y comeré de la casa de mi hijo para darte mi bendición». Y le sirvió, y comió, y también le trajo vino, y bebió. Entonces su padre Yitzhak le dijo: «Acércate ahora y bésame, hijo mío». Y él se acercó y lo besó. Yitzhak olió sus vestidos y bendijo a Jacob con estas palabras: «He aquí, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que Adonai ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Que seas señor de tus parientes y que los descendientes de tu madre se inclinen ante ti.
Maldito todo el que te maldiga, y bendito todo el que te bendiga. Pero tan pronto como Yitzhak terminó de dar su bendición a Jacob, y Jacob apenas había salido de la presencia de su padre, su hermano Esaú llegó de su cacería. Él también había preparado un buen guisado y se lo trajo a su padre, y le dijo: «Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me des tu bendición». Su padre Yitzhak le dijo: «¿Quién eres tú?». Y él respondió: «Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Yitzhak comenzó a temblar de forma incontrolable y dijo: «¿Quién fue entonces el que me trajo caza? Yo comí de todo justo antes de que tú vinieras, y le di mi bendición a él». Esa es la verdad, y la bendición así debe quedar. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, estalló en amargos sollozos. «Padre, bendíceme a mí también», suplicó. Él respondió: «Tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición». Esaú dijo: «Su nombre, Jacob, él suplanta. Le queda muy bien, porque me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición». Y luego preguntó: «¿No has reservado una bendición para mí?». Yitzhak respondió a Esaú: «He aquí, yo le he puesto por señor tuyo. Le he dado por siervos a todos sus parientes, y le he dado trigo y vino para su sustento. ¿Qué otra cosa puedo hacer por ti, hijo mío?». Esaú dijo a su padre: «¿No tienes más que una bendición, padre mío? Padre, bendíceme a mí también». Esaú lloró en viva voz, y Yitzhak su padre le respondió: «He aquí, tu hogar será de la riqueza de la tierra y del rocío que baja del cielo. Vivirás por tu espada y servirás a tu hermano, pero cuando te liberes, te sacudirás su yugo de tu cerviz». Esaú odió a su hermano por la bendición que su padre le había dado. Esaú dijo para sí: «Pronto llegará el tiempo de luto por mi padre, y luego mataré a mi hermano Jacob». Pero las palabras de Esaú, su hijo mayor, fueron comunicadas a Ribca. Ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: «He aquí, tu hermano Esaú se consuela planeando matarte. Ahora pues, hijo mío, escúchame. Levántate y huye a Harán, donde está mi hermano Labán. Quédate con él un poco de tiempo, hasta que se calme la ira de tu hermano. La ira de tu hermano se apartará de ti, y olvidará lo que le has hecho. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de perderlos a los 2 el mismo día?». Ribca le dijo a Yitzhak: «Estoy cansada de vivir a causa de las mujeres hititas. Si Jacob se casa con una de las mujeres hititas, como las que viven aquí, mi vida no valdrá la pena». Así son las madres. Permítanme citar una profunda declaración que hizo un destacado erudito cristiano judío del siglo XIX, cuyos escritos han tenido una gran influencia en mí, después de la Torá, claro está. Se llama Alfred Edersheim. Él dijo lo siguiente: «Si hay algo de lo que debemos cuidarnos ansiosamente, es de no tentar a Dios. Tentamos al Señor cuando escuchamos nuestras propias inclinaciones y volvemos a cuestionar lo que ya Él ha resuelto claramente. Lo que Dios ha decidido, nunca debemos ponerlo en duda ni quedarnos atrás». Sabias palabras. ¿Cuántas veces hemos sufrido porque, aún sabiendo claramente lo que Dios nos exige, le pedimos una decisión diferente, que se adapte a nuestros deseos personales o a lo que creemos que debería ser? Eso es lo que hizo Isaac, y no creó más que problemas. Este capítulo comienza cuando Yitzhak, o Isaac, ya viejo, ciego y débil, le pide a Esaú que vaya a cazar algo de carne para una comida conmemorativa que era parte integral de la bendición que Isaac quería otorgar a Esaú. Por supuesto, esto no era lo que Dios le había dicho a Isaac que debía ocurrir a través de su esposa Rebeca. ¿Será que años atrás Isaac simplemente había decidido ignorar lo que su esposa le había dicho? ¿Que Jacob sería considerado el primogénito,
a pesar de que fue el segundo en nacer. Tal vez Isaac estaba escéptico al respecto. Había formado un vínculo tan fuerte con Esaú que no podía soportar la idea de quitarle esa bendición tan importante a su amado hijo, pues sabía que eso lo humillaría y lo destruiría. O tal vez pensó que quizá Dios le permitiría hacer las cosas a su modo, rebelarse, y que igual iba a bendecirlo. Después de todo, ¿no es Dios un Dios de amor y misericordia? Seguramente Él no querría hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Debo reconocer abiertamente que después de varios años de estudiar y leer las maravillosas obras de grandes sabios hebreos de la antigüedad, mis conclusiones han cambiado un poco con el tiempo. Es interesante que la cuestión de la primogenitura, es decir, saber quién sería el Bekor, el primogénito, no es realmente el tema central de esta narrativa. Algunos de ustedes estarán rascándose la cabeza pensando, ¿y entonces, de qué se trata todo esto? O mejor aún, mi Biblia parece centrarse en el tema de la primogenitura. Bueno, abordaremos esto a medida que vayamos avanzando, pero déjenme mostrarles algo que quizás los tranquilice un poco. Miremos de nuevo el versículo 36 de Génesis 27, verso 36. Allí dice: Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y luego dijo: ¿no has reservado una bendición para mí? Para el tiempo en que ocurre este capítulo, la cuestión de la primogenitura aparentemente ya ha sido resuelta, y no es tema de discusión. Parece que Isaac había aceptado a regañadientes esa realidad en algún momento antes de esta escena, y Esaú era más que consciente de que ese era el caso. Según lo que investigué sobre la primogenitura y las bendiciones, esas 2 cosas no estaban necesariamente conectadas. La cuestión de la primogenitura, en su mayor parte, era asignada automáticamente en el nacimiento del primer hijo varón. Y claro, si ese niño moría, se complicaba el asunto, pero invariablemente el segundo hijo varón obtendría automáticamente el derecho que tenía su hermano fallecido. Y si el segundo hijo moría, el tercero obtendría la primogenitura y así sucesivamente. No habría ceremonia ni ritual asociado. No era necesario. Así de arraigada estaba esta idea de la sucesión, tanto en la ley como en la tradición de esa época. Entonces las bendiciones tradicionales que se otorgaban cuando la vida del jefe de la familia se acercaba a su fin, significaban algo más. En otras palabras, no es que al final de la vida del actual jefe de la familia, todos esperan conteniendo el aliento para ver quién será el nuevo jefe de la familia, quién será designado Bekor o primogénito. Podemos imaginarnos a los codiciosos miembros de la familia sentados en círculo, mirando con gran anticipación al abogado, que se prepara para leer el testamento del patriarca fallecido. Como niños mirando los regalos bajo el árbol de Navidad, ansiosos y sin saber lo que les espera. Necesitamos entender que el primogénito no recibía todo, sino que se le daba la porción más grande, que en la Biblia se llama la doble porción. Y junto con esa doble porción, obtiene el derecho de liderar al clan. Ahora bien, lo que equivalía a esa doble porción variaba según la situación. El doble no significa necesariamente que el primogénito recibía exactamente el doble que todos los demás, ni tampoco significa que se haya hecho un inventario exacto de la riqueza para asegurarse de que cada uno obtenga la parte exacta que le corresponde. Puede que haya sido así, especialmente en épocas posteriores. Pero lo más frecuente es que esas porciones fueran aproximadas. Una doble porción podía ser un poco más que las demás o casi todo lo que tuviera valor. Todo dependía del padre. Entonces, lo que estamos presenciando aquí es sobre la bendición,
no una decisión definitiva sobre quién es el Becor, el primogénito. Y la bendición, en este caso, consiste en dividir la riqueza. Y tal como pasa hoy en día, y quizás desde tiempos inmemorables para todos, los hijos herederos generalmente sienten que si uno recibe más que los demás, eso significa que fue más amado que los otros. O si uno recibe menos que los demás, significa que él o ella fue menos valorado que los demás. En el verso 1, se nos dice que Isaac era muy anciano cuando decidió realizar la bendición y también estaba casi ciego. ¿Estaba cerca de morir? Él quizás así lo pensó, aunque no resultó ser así. En ese momento tenía 137 años, pero deténganse a pensar lo que eso nos indica. En cuanto a la edad de Jacob y Esaú, se nos dice que ellos nacieron cuando Isaac tenía 60 años. Así que estos chicos tenían más de 70 años. Bueno, eso destruye esas bonitas imágenes mentales que tenemos de un par de jóvenes viriles guiados por su tonta madre. O de un atlético Esaú que sale a cazar enseguida para obtener esa bendición. Esto también nos dice que desde el momento en que Esaú vendió su bendición a Jacob por un plato de guiso de lentejas hasta ahora, probablemente han pasado cerca de 60 años. Rebeca, la madre de estos gemelos, Rivka, escucha las instrucciones de Isaac a Esaú, quien seguramente estaría entusiasmado, y conspira para anular las intenciones de Isaac. Esaú seguía demostrando su ineptitud para continuar el linaje divino que Dios había comenzado con Abraham. Rebeca debe haber pensado que, si su viejo y tramposo marido se negaba a llevar a cabo la voluntad de Dios, ella sí lo haría, por los medios que hiciera falta, incluso a través del engaño. Después de todo, tratándose de una orden de Dios, ¿no queda ya justificado cualquier medio necesario para darle cumplimiento? ¿No preferiría Dios que se cumpliera el objetivo de su plan y todo lo que éste conlleva, incluso si se hizo algo mal para que sucediera? Creo que esta debe ser una de las partes más difíciles en el caminar de un creyente con Dios. Poner nuestra plena confianza en Él, de que cumplirá su voluntad, incluso si en este momento el intelecto, los sentidos, la lógica, el sentido de la justicia y nuestra experiencia de vida nos dicen que no puede suceder dadas las circunstancias actuales. Así que vamos a tener que darle un pequeño empujón. Rebeca le cuenta a Jacob lo que sucede en la tienda de su padre, y él se une al plan ideado por ella, de que se hiciera pasar por Esaú. Jacob estaba un poco reacio, no porque creyera que estaban haciendo mal, sino porque podían descubrirlos y luego tendrían que afrontar las consecuencias. Jacob, llegando al extremo de ponerse la ropa de Esaú y ponerse pieles de cabra en los brazos y el cuello para imitar el cuerpo velludo de Esaú, fue y entró en la tienda de su padre. Isaac se mostró escéptico al principio, pues sus sentidos le dicen que hay algo un poco raro. Pero Isaac se convence de que efectivamente Esaú era quien está delante de él, por lo que pronuncia la bendición sobre Jacob. La palabra hebrea usada aquí para bendición es berajá, y es una palabra hebrea muy común que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Leamos ahora las palabras de la berajá, la bendición que Isaac pronunció sobre Jacob, creyendo que estaba bendiciendo a Esaú. Él dice, que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y vino, que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y que los descendientes de tu madre se inclinen ante ti. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Ese es el verso 28. Sin duda, esta bendición incluye ciertas palabras y términos que ciertamente confieren la bendición sobre el Becor. Por ejemplo, sé señor de tus hermanos. Entonces, si bien Isaac
no estaba discutiendo sobre el aspecto técnico de quién estaba designado como primogénito. Estaba usando su prerrogativa como padre para decidir lo que recibiría cada uno. Y era su intención darle a Esaú gran parte de lo que el Becor debía recibir por tradición. Esto se me parece a algo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Truman relevó al general MacArthur de su mando. MacArthur no dejó de ser un general de 5 estrellas ni un hombre de gran poder y rango en el ejército. El presidente Truman solo hizo que MacArthur no tuviera nada ni nadie sobre quien ejercer ese poder. Isaac no está tratando de decir: Jacob, ya tú no eres el primogénito, cambié de opinión. Lo que está es tratando de quitarle a Jacob la mayoría de los derechos que usualmente le corresponden al primogénito y dárselos a Esaú. Hay más de una manera de cazar un ratón. Además, parece que la mayoría de las veces que se pronuncia la verajá, la bendición, es como para oficializar lo que por tradición se estableció hace mucho tiempo. Por ejemplo, un hombre rico redacta un testamento, firma un poder a un abogado, según el cual el testamento no debe ser modificado bajo ninguna circunstancia, por nadie, ni siquiera por él mismo, y luego tiene el inconveniente de vivir otros 10 años más. El testamento ha sido decidido y está escrito en piedra, y la cantidad que cada uno recibirá ya está determinada y no es modificable. Pero nada de esto surte efecto hasta que el hombre finalmente muere y se da lectura al testamento. Esta bendición, esta verajá, es similar a la lectura del testamento, en el sentido de que, aunque las cosas ya estaban decididas desde hace tiempo, aún no se había producido ninguna transferencia factual de riqueza o autoridad. Bueno, el hecho está consumado. Jacob ha recibido la bendición que Dios tenía destinada para él. Se aferró a la primogenitura que Dios le dijo a su madre que tendría y recibió la autoridad y el poder para liderar el clan. Pero sin duda, Jacob no sintió nada de ese gozo interior, ni ese sentido de humildad ante Dios que debería haber estado presente luego de ser ungido como portador de la línea de la promesa del pacto, que era tan importante para el futuro de la humanidad. Porque Jacob había obrado mal al asegurarse de obtenerlo. Su engaño fue un pecado contra Dios, y su conciencia probablemente lo atormentó por el resto de su vida. Es sorprendente. Jacob pasó por todas estas contorsiones e hizo todos estos engaños hirientes solo para recibir lo que nunca se le podría haber negado de todos modos. Porque el Señor ya lo había determinado. Todo lo que hizo Jacob, o lo que pudo hacer, fue manchar lo que hasta ahora había sido puro. Pero veamos la otra cara de la moneda. Esaú regresa de su cacería, prepara la carne y entra en la tienda de su padre, listo y ansioso por recibir su bendición, su herencia. Y entonces Isaac se sorprendió y supo inmediatamente que había sido engañado. Y aunque siente pena por Esaú, no hay nada que pueda hacer, porque una bendición de este tipo, una vez dada, es totalmente irreversible. Esaú está angustiado y ruega por algún tipo de bendición. Permítanme recordarles las palabras del versículo 36, donde Esaú habla de 2 cosas que le habían quitado. Él dice: primero me quitan mi primogenitura y ahora me quitan mi bendición. 2 cosas diferentes. Y habla de la pérdida de la primogenitura como algo del pasado. Y habla de la pérdida de la bendición que iban a darle a él como algo que sucede ahora. Esaú no entró en la tienda esperando ser designado como primogénito, Becor. Esaú solo quería mucha riqueza y poder. No quería las molestias y cargas asociadas con el Becor. Solo quería las recompensas materiales a las que tenía derecho el Becor. Al final, Isaac bendice a Esaú. Pero está limitado en lo que puede ofrecerle. La bendición que Isaac le da está en los versos 39 y 40. Las palabras del versículo 39
han estado bajo escrutinio por varios eruditos durante muchos años, y quisiera que prestaran mucha atención a algo que ha llevado a los seguidores de Jehová, judíos y cristianos, a meterse en problemas una y otra vez. Y eso pasa por intentar resolver lo que parece ser una contradicción en la Biblia, lo cual termina convirtiéndose en una muy dudosa doctrina y tradición. Y esa doctrina y tradición nos lleva por caminos que nos ciegan a la verdad de las Escrituras. Según la tradición, el versículo 39 debe leerse como sigue. Quiero que todos miren en sus Biblias el verso 39 de Génesis 27. Dice: «Tu hogar será la riqueza de la tierra y del rocío que baja del cielo». Algunas veces dice grosura, en lugar de riqueza. Sin embargo, literalmente, en el idioma original, el verso dice: «He aquí, lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío del cielo, ese será tu hogar». ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué esta diferencia tan obvia? ¿Por qué incluso los hebreos leyeron donde dice lejos y luego simplemente la racionalizaron hasta hacerla desaparecer? ¿Por qué los cristianos gentiles hicieron lo mismo y la tradujeron de esa manera en nuestras Biblias? No parece haber una razón clara en la que uno pueda confiar y ciertamente no parece haber ninguna conspiración. La Nueva Biblia de las Américas cambió hace décadas para reflejar esta traducción literal de lejos de. Alfred Edersheim declaró hace más de 100 años, hace más de un siglo, que este versículo había sido mal traducido al dar a entender que Esaú había sido destinado a un lugar fértil y agradable con abundantes lluvias. Parece haber un esfuerzo sostenido en el tiempo para hacer que el versículo 28 diera a entender que Isaac parece estar dando una bendición muy similar a Jacob y a Esaú, al menos sobre dónde viviría cada uno. Y que supuestamente es una bendición que Isaac dio a Esaú en un intento de lograr cierta equidad y compensar la injusticia cometida contra Esaú por su hermano Jacob. Pero al mirar el texto hebreo original, eso se vuelve muy poco probable, ya que se usan palabras muy diferentes para describir la bendición que le dio a Jacob y la naturaleza que se le dio a Esaú. En el verso 28, el texto hebreo muestra que Dios, a través de Isaac, activamente le dio riquezas de la tierra a Jacob. Y en el verso 39 en hebreo, se muestra activamente que Isaac le dice a Esaú que se mantendría lejos de cualquier riqueza de la tierra. Y cuando buscamos la ubicación de Edom, la tierra de Esaú, vemos que se sitúa en el extremo sur del Mar Muerto. Y luego se extiende una corta distancia hacia la península arábiga, que en ese tiempo, y en todas las épocas bíblicas, era una tierra árida e inhóspita, y lo sigue siendo actualmente. Es difícil entender por qué este versículo fue traducido incorrectamente para mostrar que Esaú estaba siendo bendecido para que viviera en un lugar agradable y fértil. Uno sospecharía que, en algún momento hace mucho tiempo, hubo alguna simpatía por Esaú y su difícil situación, y de hecho, algunos rabinos y escribas antiguos parecen haber sentido pena por Esaú en diversos grados. Y al ver la situación en perspectiva y pensar en todo este episodio, ¿no podemos encontrar razones para sentir compasión por Esaú? Yo puedo. Después de todo, su destino había sido fijado antes de su nacimiento. Y Jacob no fue muy honesto que se diga en todo este asunto. Además, es seguro que la madre de Esaú abiertamente favoreció a Jacob, poniéndose de su lado. Entonces, ¿la intención de Dios era maldecir a Esaú? ¿O simplemente no bendecirlo con todos los derechos del primogénito? Estas son las preguntas con las que lucharon los antiguos escribas y sabios. Rashi, un sabio hebreo de gran prestigio, quien ejerció gran influencia en el judaísmo moderno, vivió durante la época de las primeras cruzadas cristianas
en el siglo XI después de Cristo. Y él dijo muchas cosas sobre Esaú. Y en un intento obvio de validar las opiniones compasivas de los sabios anteriores sobre Esaú, Rashi escribió que él veía a Esaú como una tipología. Él equiparó a Esaú con la Roma y la Italia de su época, y a Jacob lo equiparó con Israel y Jerusalén. Eso tenía mucho sentido para su época, porque la iglesia era la Iglesia Católica Romana con sede en Roma, Italia, y la Iglesia Católica había sido por siglos la principal perseguidora del pueblo judío. Durante la Primera Cruzada, la cual Rashi presenció personalmente, miles y miles de judíos fueron forzados a convertirse en cristianos por los cruzados. Muchos miles más fueron martirizados simplemente por ser judíos, y miles más fueron ejecutados por la espada cuando los cruzados llegaron a Jerusalén. Rashi llegó incluso a explicar que la bendición en Génesis 27:39, que habla de la abundancia y riqueza de la tierra, se refiere a los ricos suelos volcánicos de Italia y Roma. Además, debido a que los sabios entendían muy bien que Esaú estaba destinado a ser enemigo de Israel, él representaba a la Iglesia Católica Romana. O como él la veía en aquellos días, simplemente la iglesia. Ese era su punto de vista. De todos modos, esta visión tradicional hebrea de Esaú, que muestra simpatía por su situación y reconoce su destino como enemigo de Israel, aparece en un intento de moldear las palabras del versículo 39 para indicar que Esaú al menos recibió algún favor de Dios a través de su padre Isaac. Pero la historia muestra que la realidad es muy diferente. Hace poco leí algunos artículos y oí unas conferencias que intentan racionalizar la traducción obviamente errónea del versículo 39 al decir que la grosura de la tierra es en realidad otra forma de decir aceitoso. En otras palabras, grosura equivale a aceite o petróleo. La idea aquí es explicar cómo es que la Biblia dice que Esaú, quien fundaría un territorio llamado Edom, estaba destinado a vivir en un lugar de riqueza, que por definición lo llevaría a la prosperidad, cuando en realidad Edom siempre ha sido una tierra desértica, donde ganarse la vida es difícil. Entonces, al cambiar la palabra grosura por aceite o petróleo, ¡listo! Ahí está la gran riqueza que tienen los jeques árabes debido a sus reservas de petróleo. Eso para ellos soluciona el problema, pero no es así. Incluso si ese argumento forzado de cambiar grosura por aceite fuera viable, lo cual no es así, porque esta palabra en el idioma original no se refiere a aceite o petróleo. La parte de la península arábiga incluida en el territorio de Edom no tiene petróleo. Edom solía estar en gran parte del sur de Jordania y allí no hay petróleo. Y el sur de Jordania, donde estaba el resto de Edom, no está cerca de los campos petroleros de Arabia Saudita. El término grosura de la tierra es otra expresión hebrea estándar y fácil de reconocer. Significa los mejores frutos y productos de la tierra. Eso es lo que es. En todo caso, cuando uno traduce correctamente la primera parte de la bendición de Esaú, que Esaú y sus descendientes permanecerán lejos de las tierras fértiles, la parte final y la respuesta de Esaú tienen mucho más sentido. Su bendición parecía más bien una maldición. Si Esaú hubiera sido felizmente bendecido, y por tanto destinado a residir en un lugar maravilloso, viviendo de las riquezas de la tierra, ¿habría estado tan decidido a matar a su hermano gemelo Jacob? Es difícil de creer. Pero al ser maldecido y tener que residir lejos de la grosura de la tierra, y tener que vivir en un lugar desolado, donde no llovía con frecuencia, es fácil ver por qué sentiría esa intensa ira homicida y envidia hacia el conspirador de su hermano. Esta maldición de ser separado de las tierras ricas, combinado con las bendiciones dadas a Jacob, sirvió para enfrentar a Esaú, que luego se llamaría Edom, contra Jacob, que luego se llamaría Israel, para siempre. Y eso es ciertamente lo que vemos en la historia. Incluso en el tiempo de Yeshua,
unos 1800 años después de esta bendición de Isaac sobre sus hijos gemelos, el odiado rey Herodes fue un resultado de esta maldición sobre Esaú, porque en el tiempo de Jesús, el nombre de la tierra de Edom era conocida en el idioma griego como Idumea. Y Edom era el pueblo, la herencia y la patria del rey Herodes. Verán, ese malvado y sanguinario rey Herodes, ese que se vendió a Roma y se convirtió en su títere, era descendiente de Esaú. La Biblia nos muestra que Esaú se mezcló con los descendientes de otro grupo de personas, que habrían tenido, al menos en sus mentes, buenas razones para odiar a Israel eternamente. Y ese grupo de personas con el que se mezcló Esaú eran los descendientes de Ismael. Esa trágica historia que vimos antes en Génesis sobre un hijo que físicamente fue el primogénito del patriarca más grande, Abraham, y que fue rechazado y se le negó el derecho de sucesión como heredero de la promesa del pacto. Hablaremos de esa mezcla cuando lleguemos a los últimos capítulos de Génesis. Por ahora, sepan que gran parte, no digo que todos, pero la mayoría de los árabes del mundo tienen genes de Esaú. En particular, un gran segmento de la población turca está emparentada con Esaú, al igual que muchos de los sirios y el pueblo kurdo en Irak. Todos han oído hablar al menos sobre el Imperio Otomano, que gobernó el Oriente Medio por muchos siglos, desde el año 1300 hasta poco después de la Primera Guerra Mundial. Los otomanos eran una tribu dominante en la nación de Turquía, y estos turcos en particular son descendientes directos de Esaú. Además, estos turcos son musulmanes, y sabemos que la profecía bíblica dice que los turcos jugarán un papel importante en los eventos del Apocalipsis como enemigos de Israel. Todo va encajando, ¿no es así? Algo que debemos entender es que la mayoría de los musulmanes del mundo están emparentados con Esaú, incluso los que están en Afganistán. Así que esta enemistad que ocurrió entre estos hermanos gemelos, Jacob y Esaú, casi 4000 años atrás, tiene mucho que ver con la condición del mundo hoy en día. Es lo que nos ha llevado a esta situación actual. Y tiene que ver con todo lo que pasará hasta y durante la gran tribulación. Al detallar un poco más la bendición, aunque yo diría que es más una maldición, que recibió Esaú, dice, por tu espada vivirás. En otras palabras, la violencia y el saqueo serán los medios por los cuales Esaú obtendrá riqueza y prosperidad. Y como les he explicado varias veces, estas bendiciones proféticas tienen más efecto en los futuros descendientes que en la persona que originalmente recibe la bendición. Y eso es lo que vemos al seguir el progreso del linaje de Esaú. Los descendientes de Esaú no fueron pastores. Ellos se convirtieron en conquistadores, en bandas de ladrones que asaltaban las caravanas que pasaban por sus tierras. La guerra era su modo de vida. La guerra incluso ocupa una posición central en la que ahora es su religión, el Islam. La bendición también dice, y a tu hermano servirás, pero cuando te vuelvas incontrolable, quitarás su yugo de tu cerviz. El rey David fue el primer descendiente de Jacob que gobernó sobre los descendientes de Esaú, como es profetizado en esta bendición de Isaac. Edom llevó el yugo del dominio de Israel sobre su cerviz desde más o menos el año 1000 a.C. hasta el 735 a.C., un periodo más largo que el tiempo que lleva Estados Unidos como nación. Fue el rey Acaz de Judá el que perdió el control sobre la nación de los edomitas, y desde ese entonces, los descendientes de Esaú nunca han admitido que están bajo el control de un israelita. Esto quizá también ayuda a explicar la determinación que hoy tienen los palestinos a ser libres del control de la renacida nación de Israel, ya que muchos palestinos reconocen que son descendientes de Esaú. Al final de este capítulo 27, Rebeca le insiste a su hijo Jacob
que se vaya inmediatamente para huir de la ira de Esaú. Ella le dijo que fuera al norte, a Mesopotamia, con su familia, específicamente a la casa de su hermano Labán. Ella se acercó a Isaac para comunicarle esta idea y lo convenció de que era un curso de acción prudente. Pero no porque Esaú fuera a matar a Jacob, sino que apeló al odio que Isaac sentía hacia las tribus paganas que lo rodeaban allí donde vivían. Esaú se había casado tiempo atrás con 2 mujeres cananeas, hititas para ser específicos, y esto atormentaba a Isaac y a Rivca. Rivca le dijo a Isaac que tenían que enviar a Jacob lejos para que no hiciera lo mismo. Y él ciertamente estuvo de acuerdo con eso. Pero recuerden que no se trata de unos padres que envían a su hijo joven e inocente a valerse por sí mismo. Jacob tenía unos 70 y tantos años en ese momento. Bien, seguiremos con el estudio de Génesis y comenzaremos el capítulo 28 la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.